Please turn on subtitles for the best experience. Hello, students. Today we're going to practice Spanish listening. First, we'll review the key vocabulary. Then we'll listen with Spanish subtitles only. After that, you'll listen in Spanish with English subtitles to help you understand the story and follow along. And finally, you'll take on the final challenge, listening without any subtitles. At the end, there will be a few questions to test your understanding. Now let's review some important words and expressions from the story. Pescador, fisherman, caña de pescar, fishing rod, cubo, bucket, orilla, shore, ola, wave, barco, boat, profundo, deep, jersey, jumper, brillar, to shine. Now let's begin with the story. Había una vez un pescador viejo llamado Manuel. Vivía en un pueblo pequeño cerca del mar. Cada mañana se despertaba antes que nadie. Esta mañana era igual que todas las demás. Eran las 5 de la mañana. El cielo todavía estaba oscuro. Se levantó despacio. Sus piernas estaban cansadas, pero sus ojos brillaban. Se puso su ropa de trabajo, un jersey viejo y unos pantalones. Se preparó un café negro y lo bebió de pie en la cocina. Miró por la ventana. El mar estaba tranquilo. Salió de casa con su caña de pescar y su cubo. Las calles del pueblo estaban vacías. Solo se escuchaba el sonido del mar. El aire olía a sal y a tierra mojada. Manuel respiró profundo. Este era su momento favorito del día. Llegó a la orilla. El cielo empezaba a cambiar de color, de azul oscuro a naranja. Manuel puso su caña en el agua y esperó. El sol salió despacio sobre el horizonte. El mar se volvió dorado. Las olas eran pequeñas y suaves. Un barco pesquero pasó a lo lejos. Después de un rato sintió algo en la caña. Tiró despacio. Era un pez grande y brillante. Lo miró un momento. Después lo devolvió al mar. Siguió sentado en la orilla. No necesitaba pescar. Solo necesitaba estar aquí, con el mar, con el silencio, con el sol de la mañana. Al mediodía caminó despacio de vuelta al pueblo. Las calles ya estaban llenas de gente. Niños corriendo, mujeres hablando. Manuel entró en la cafetería del pueblo. Pidió un café con leche y una tostada. Se sentó en su silla de siempre, cerca de la ventana, con vistas al mar. El camarero lo miró. ¿Pescaste algo hoy, Manuel? No, dijo Manuel con una sonrisa. Pero fue un día perfecto. Now let's listen again with English subtitles to help you understand the story. Follow along and recognize the words you already know. Había una vez un pescador viejo llamado Manuel. Vivía en un pueblo pequeño cerca del mar. Cada mañana se despertaba antes que nadie. Esta mañana era igual que todas las demás. Eran las 5 de la mañana. El cielo todavía estaba oscuro. Se levantó despacio. Sus piernas estaban cansadas, pero sus ojos brillaban. Se puso su ropa de trabajo, un jersey viejo y unos pantalones. Se preparó un café negro y lo bebió de pie en la cocina. Miró por la ventana. El mar estaba tranquilo. Salió de casa con su caña de pescar y su cubo. Las calles del pueblo estaban vacías. Solo se escuchaba el sonido del mar. El aire olía a sal y a tierra mojada. Manuel respiró profundo. Este era su momento favorito del día. Llegó a la orilla. El cielo empezaba a cambiar de color, de azul oscuro a naranja. Manuel puso su caña en el agua y esperó. El sol salió despacio sobre el horizonte. El mar se volvió dorado. Las olas eran pequeñas y suaves. Un barco pesquero pasó a lo lejos. Después de un rato sintió algo en la caña. Tiró despacio. Era un pez grande y brillante. Lo miró un momento. Después lo devolvió al mar. Siguió sentado en la orilla. No necesitaba pescar. Solo necesitaba estar aquí, con el mar, con el silencio, con el sol de la mañana. Al mediodía caminó despacio de vuelta al pueblo. Las calles ya estaban llenas de gente. Niños corriendo, mujeres hablando. Manuel entró en la cafetería del pueblo. Pidió un café con leche y una tostada. Se sentó en su silla de siempre, cerca de la ventana, con vistas al mar. El camarero lo miró. ¿Pescaste algo hoy, Manuel? No, dijo Manuel con una sonrisa. Pero fue un día perfecto. You're doing great.
Now it's time for the final listening challenge. Listen without subtitles and see how much you can understand just by listening. Había una vez un pescador viejo llamado Manuel. Vivía en un pueblo pequeño cerca del mar. Cada mañana se despertaba antes que nadie. Esta mañana era igual que todas las demás. Eran las 5 de la mañana. El cielo todavía estaba oscuro. Se levantó despacio. Sus piernas estaban cansadas, pero sus ojos brillaban. Se puso su ropa de trabajo, un jersey viejo y unos pantalones. Se preparó un café negro y lo bebió de pie en la cocina. Miró por la ventana. El mar estaba tranquilo. Salió de casa con su caña de pescar y su cubo. Las calles del pueblo estaban vacías. Solo se escuchaba el sonido del mar. El aire olía a sal y a tierra mojada. Manuel respiró profundo. Este era su momento favorito del día. Llegó a la orilla. El cielo empezaba a cambiar de color, de azul oscuro a naranja. Manuel puso su caña en el agua y esperó. El sol salió despacio sobre el horizonte. El mar se volvió dorado. Las olas eran pequeñas y suaves. Un barco pesquero pasó a lo lejos. Después de un rato sintió algo en la caña. Tiró despacio. Era un pez grande y brillante. Lo miró un momento. Después lo devolvió al mar. Siguió sentado en la orilla. No necesitaba pescar. Solo necesitaba estar aquí, con el mar, con el silencio, con el sol de la mañana. Al mediodía caminó despacio de vuelta al pueblo. Las calles ya estaban llenas de gente. Niños corriendo. Mujeres hablando. Manuel entró en la cafetería del pueblo. Pidió un café con leche y una tostada. Se sentó en su silla de siempre, cerca de la ventana, con vistas al mar. El camarero lo miró. ¿Pescaste algo hoy, Manuel? No, dijo Manuel con una sonrisa. Pero fue un día perfecto. Great work. You made it to the end. Now let's check how well you understood the story. Answer the following questions and test your Spanish listening skills. Well done today. You did great work. I hope you enjoyed this story and learned something new in Spanish. Let me know what you would like to see in the next videos, what kind of stories or topics you want to practice. Don't forget to like and subscribe for more Spanish listening practice. And I'll see you in the next video.